Bueno, abordando la temática de los cortes eléctricos que ha sufrido últimamente el país, nuestro canal ha hecho una investigación con varios invitados, los cuales nos explicarán el cómo se puede a través de las matemáticas ver cómo funcionan los circuitos eléctricos y también cómo tienen repercusión en esto. Para esto hemos traído a nuestro primer invitado, que es el ingeniero David Saraguro. Hola, muy buenas noches con todos, muy buenas noches compañeros y televidentes. El día de hoy voy a explicar un poco la introducción y cuáles serían las bases para el tema a explicar hoy día sobre cómo afectan los cortes eléctricos a, digamos, nuestro tema, que son los circuitos RLC en serie. Listo, entonces procedemos con la presentación del ingeniero. Bueno, ingeniero, explíquenos cómo se ve esto de los circuitos de RLC. Bueno, para empezar, un circuito RLC es un circuito, como se ve aquí, que se compone de una resistencia, un capacitor y una bobina. Esta combinación crea un sistema lineal, como vemos aquí en la imagen, y se puede crear de la forma paralela o en serie. Y digamos que es una base en la electrónica, ya que sirve de base para crear señales, redes, sistemas y controles. Digamos que es una base fundamental para todo sistema eléctrico, Listo, electrónico también. listo, entonces continuemos con la siguiente parte de su presentación, ingeniero. Ya. Lo siguiente a continuación es sobre la base teórica para este tema. Lo primero que es el uso de las ecuaciones diferenciales, ya que este sistema se calcula gracias a estos sistemas de ecuaciones muy especiales que nos ayudan a comprender un poco mejor cómo funciona este sistema, calculando cuál es el paso de la corriente, el amperaje y todo lo que se necesita para crear un sistema eléctrico de la mejor manera. Utiliza la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de las tensiones, ya que digamos que se utiliza esta ley para la suma de todas las corrientes eléctricas. Como vemos aquí, tenemos el capacitor, tenemos la bobina y tenemos la resistencia. Este es un sistema lineal en el cual se va a querer la suma de todas estas fuerzas en el sistema eléctrico, y con esto obtener cuál es la función y cuál es el voltaje o la energía eléctrica que se necesita para crear un sistema adecuado según lo que se necesite, digamos, para configurar telescopios, crear controles o crear una señal que responda a una señal específica. Listo, ingeniero, le agradecemos su participación con nuestro noticiero. Bueno, y ahora tenemos con nosotros al ingeniero Kevin Yugla, el cual nos demostrará uno de los muchos ejemplos matemáticos que se puede usar a través de la electricidad. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, Jairo. Sí, a continuación voy a hacer una presentación en cuanto a lo que es los circuitos eléctricos análogos RLC. Y entonces proseguimos con la presentación del ingeniero. Listo, ingeniero, entonces usted nos demostrará a través de ejercicios que se usan las matemáticas el cómo puede afectar en distintos tipos de circuitos, en este caso los serie RLC. Claro que sí, Jairo. Lo que tenemos aquí básicamente es el funcionamiento de lo que es un circuito en serie análogo RLC, para lo cual haremos mucho el uso de lo que son las leyes y todo aquello aprendido sobre lo que es las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces,
tenemos que para el primer paso necesitamos, o sea, es la explicación de que la caída de la tensión nos viene dada por una ecuación. La ecuación es que la inductancia va a ser multiplicada por la derivada de una constante y eso va a ser en función del tiempo, más la resistencia que va a multiplicar a la constante I, más Q, que en este caso va a ser la carga, sobre el capacitor, y eso va a ser igual al voltaje inicial del sistema. Ahora, aquí generalmente la energía entregada por la fuente en esta función es en función del tiempo. Ahora, podemos podemos hacer una relación de la corriente que será igual a la carga con respecto al tiempo, que sería la constante I, que va a ser igual a la derivada de la carga en función del tiempo. Ahora, de tal forma tenemos que la nueva ecuación que vamos a utilizar va a ser que la inductancia va a ser multiplicada por la segunda derivada de la carga en función del tiempo al cuadrado, más la resistencia, que va a ser multiplicada a la primera derivada de la carga en función del tiempo, más 1 sobre el capacitor, se va a multiplicar a la carga, y eso va a ser igual al voltaje inicial del sistema. Listo, Sigamos, ingeniero. Entonces, antes de continuar con la siguiente parte del ejercicio, esto es algo de tomar en cuenta, digamos, en los circuitos que tienen los electrodomésticos, ya que ahora con los cortes de luz que han existido, cuando la gente no desconecta, por eso se pueden dañar sus electrodomésticos. En la mayor parte de los casos así sucede, Jaime. Listo, entonces continuamos con la siguiente parte del ejercicio. Bueno, luego de eso vamos a formular la ecuación diferencial, que como ya habíamos mencionado, era la inductancia, que va a ser multiplicada por la primera derivada de la carga en función del tiempo al cuadrado. Eso más la resistencia, que va a ser multiplicada a la primera derivada de la carga en función del tiempo, más 1C sobre Q, que va a ser igual al voltaje de entrada del sistema en función del tiempo. Bueno, el paso es que ya identificamos las partes. Ahora lo que vamos a hacer es la resolución de lo que es la ecuación diferencial. En este caso, el valor del voltaje inicial del sistema vamos a tomarlo como 0. Entonces nos resultaría la siguiente ecuación homogénea, que sería la inductancia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo al cuadrado, más la resistencia por la primera derivada de la carga en función del tiempo, más 1 sobre el capacitor, que es en función de la carga. Eso ya es la función homogénea y eso es igual a 0. ¿Ok? Listo. Bueno, luego de esto vamos a resolver con la ecuación cuadrática para R, obteniendo así las raíces 1 y 2. En este caso podemos ver que la ecuación homogénea en función del tiempo va a ser igual a A, que va a multiplicar a E elevado a la R1, que va a ser la primera raíz por T, más B, que va a ser multiplicado por E elevado a la segunda raíz que sacaremos del sistema por el tiempo mismo. De este modo, quedando A y B como constantes, van a ser constantes determinadas por condiciones iniciales. Bueno, después de eso vamos por lo que es la solución particular. La solución particular vamos a denotarla como QP en función de T. La elección de la solución particular depende de la forma que tenga el voltaje inicial del sistema en función del tiempo. Supongamos que QP en función del tiempo va a ser la A, una constante, K. La constante va a ser a su vez la solución de la ecuación diferencial para resolverle para K. Listo, ahora continuamos con la siguiente parte de sigamos con la siguiente parte. Bien. Dentro de ese mismo orden vamos a encontrar lo que es una solución general. La solución general va a ser simplemente la suma de las soluciones homogéneas y también de la solución particular, claro está. Entonces tenemos que la carga en función del tiempo va a ser igual a lo que es la función homogénea, que va a ser sumada más la función particular, o sea, la ecuación particular que ya habíamos sacado anteriormente. Ahora, al aplicar las condiciones iniciales, claro que tenemos que proporcionar lo que son las condiciones iniciales, como lo son Q en 0 y la primera derivada de Q en 0.
Estas van a ser utilizadas para determinar los valores de A y B en la solución homogénea. Como en quinta parte, podremos ponerle lo que es la interpretación de los resultados. Aquí lo que podemos ver es que la solución de la ecuación de Q en función de T la interpretamos como una variación de la carga del circuito en serie análoga RLC. Esto daría una respuesta entregada. Esto es como, o sea, es en sí una respuesta a lo que a la energía entregada que nos da la fuente del sistema del que estamos trabajando. O sea, la E en función de T. Sí, sí. Además, debemos tener muy en cuenta de que para hacer este tipo de trabajos y resolución de este tipo de ecuaciones de estos circuitos análogos en RLC, tenemos que tener en cuenta de que debemos buscar y usar algunos métodos analíticos adicionales, como lo pueden ser la transformada de Laplace o métodos numéricos. Esto depende en la naturaleza específica de lo que es el voltaje inicial del sistema y también de las condiciones iniciales que sacaremos, que ya vamos a sacar en el proceso que seguimos anteriormente, que era para encontrar la función y también para los resultados en cuanto a la ecuación particular para A y B. Listo, ingeniero, le agradecemos su participación en nuestros noticias. Bueno, entonces tengo conmigo para presentarnos otro problema en el que vamos a ver cómo las matemáticas influyen en los circuitos eléctricos. Tenemos al ingeniero Esteban Muñiz. Buenas noches, ingeniero. Y buenas noches, Jairo, ¿cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa y continuamos inmediatamente con su presentación. Bueno, entonces, díganos, ingeniero, ¿cuál es el problema que usted nos presenta abordando la temática que estamos hablando de cómo las matemáticas influyen dentro de los circuitos eléctricos? Sí, bueno, nosotros estamos haciendo énfasis en la importancia de las matemáticas en los circuitos eléctricos porque nos ayudan a resolver de pronto alguna situación. Por ejemplo, nosotros estamos o vamos a exponer el caso de un circuito RLC, que son las siglas de resistencia, bobina y capacitor. Como podemos ver, aquí tenemos un circuito con una fuente de voltaje variable. Tenemos una bobina que bien podría ser un motor con un valor de 0,05 henrios, una resistencia eléctrica de 2 ohmios y un capacitor de 0,01 faradios. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber o determinar el instante, la carga de este capacitor en cualquier instante t, nosotros podríamos resolverlo mediante las matemáticas y la aplicación de las ecuaciones de orden superior. ¿Cómo lo haríamos? Pues nosotros debemos considerar primeramente las condiciones iniciales, que son, por ejemplo, que el voltaje en el tiempo de inicio es de 0 voltios, la corriente es de 0 amperios, y la carga del capacitor inicial es de 5 coulombs. Por ley de Kirchhoff, nosotros podemos establecer un símil de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea. De esta forma, nosotros aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff tenemos la siguiente ecuación, que es la suma de las fuentes de voltaje menos la caída de voltajes de los elementos del circuito. Como podemos ver, aquí tenemos el voltaje E menos el voltaje de la bobina, menos el voltaje de la resistencia, menos el voltaje del capacitor, eso es igual a 0. Pues bien, nosotros tenemos que el voltaje de la bobina va a depender del tiempo, porque no es un circuito lineal. En todo caso, el voltaje de la bobina lo obtenemos multiplicando el valor de la bobina por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. El voltaje de la resistencia va a ser igual a la resistencia, al valor de la resistencia por la corriente, y finalmente el voltaje del capacitor va a ser igual a la carga del capacitor dividido para el valor en faradios del capacitor. Pues bien, entonces si nosotros vamos a establecer una ecuación de segundo grado, nosotros vamos a considerar que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo,
y reemplazando esos valores nos va a quedar finalmente una ecuación, como dijimos, del segundo orden, con coeficientes constantes y homogéneos. Nos quedaría el valor del voltaje de la bobina, que sería la bobina por la derivada segunda o la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, la resistencia, que es la derivada por la derivada de la carga con respecto al tiempo, y finalmente la carga sobre el valor de la capacitancia. Lo demostramos o lo denotamos de esta forma para que nosotros podamos evidenciar finalmente que tenemos la ecuación diferencial de segundo orden, porque tenemos en primer lugar la segunda derivada de la Q, luego la primera derivada de la Q y finalmente el valor de la Q. Para resolver esta ecuación nosotros vamos a utilizar el teorema de Euler, que nos va a ayudar a resolver esta ecuación, porque por superposición vamos a obtener la solución homogénea de la forma y homogénea es igual a la constante 1 por e a la alfa x por coseno de beta x más c2 por e a la alfa x seno de beta x. ¿Cómo llegamos a esta forma homogénea? Pues vamos a representar en la forma de la ecuación paramétrica que tendríamos que el valor del L, como dijimos, era 0.05 por R al cuadrado más 2R, que 2 es el valor de la resistencia, más 1 sobre 0.1, que es el valor de la capacitancia, y eso es igual a 0. Resolvemos, porque esta es una simple ecuación de segundo grado, para encontrar las dos raíces. Podemos ver que tenemos el caso en que nos aparecen pues números, una parte imaginaria, una parte real y una imaginaria, y finalmente tenemos que la primera raíz nos queda menos 20 más 8i, y la segunda raíz menos 20 menos 80i. Con estos valores nosotros ya podemos presentar la ecuación diferencial o la resolución de la carga con respecto al tiempo, que nos quedaría e a la menos 20t por C1 por coseno 40 de t más C2 seno 40 de t. El siguiente paso es calcular estas constantes que no sabemos, aplicamos los valores iniciales y llegamos a los siguientes resultados. C1 al final es igual a la carga inicial que dijimos que era 5 coulombs, y C2, resolviendo la ecuación que tenemos en la parte de arriba, nos queda que es igual a 5 medios. Finalmente, ya en la forma de la ecuación, nosotros simplemente reemplazamos los valores que hemos encontrado de C1 y C2 y podemos expresar la ecuación de la carga con respecto al tiempo, en el que simplemente aplicando cualquier valor de t podríamos encontrar el valor de la carga del capacitor. Ahora, originalmente vamos a suponer que lo que queríamos encontrar es cuándo la carga del capacitor va a ser igual a 0. Pues simplemente igualamos esta ecuación a 0, la resolvemos, nos queda factorizando esta solución de aquí. Sabemos que e a la menos 20t no va a poder ser nunca 0, entonces esa parte la descartamos y resolvemos simplemente la parte de acá. 5 medios seno 40t es igual a menos 5/40t. Despejando, nos queda que tangente de 40t es igual a menos 2. Nuevamente despejando, nos queda que 40t es igual a la tangente a la menos 1 de menos 2. Finalmente encontramos que t va a ser igual a 63.435 sobre 40. Y bueno, con el planteamiento de los primeros ejercicios que nos demostraron los ingenieros respectivamente, abordaremos un tema que dijo uno de ellos, que es el encontrar Laplace. Y esto nos iniciará ayudando la ingeniera Erika Mendoza. Muy buenas noches, ingeniera. Muy buenas noches. Listo, entonces continuamos con su presentación que ha enviado al canal. Bueno, ingeniera, y explíquenos qué es esto de la transformada de Laplace y cómo influye en los diferentes ejercicios que nos han presentado los anteriores ingenieros. Buenas noches. Bueno, la transformada de Laplace es una herramienta matemática para analizar un sistema dinámico en el dominio de Laplace, que es un dominio complejo de la frecuencia. Para utilizar
y analizar circuitos RLS, inductancia, resistencia y capacitancia. Vamos a presentar 3 pasos. Paso 1. Transformada de Laplace en la ecuación diferencial. Aplicamos la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación diferencial. La transformada de Laplace de la derivada de una función f de t se denota como f de s y se calcula como f mayúscula de s, que es igual a la transformada de la Laplace. La transformada de la Laplace es la segunda derivada de q de t, que es s cuadrado q de s menos s q de 0 menos la primera derivada de q de 0, donde q de 0 es la condición inicial de q de t y la primera derivada de q de 0, que es la condición inicial de la derivada de q de t. Entonces, la ecuación diferencial se transforma en lo siguiente. La inductancia es al cuadrado q de s menos sq de 0, menos la primera derivada de 0, más la resistencia, que es sq de s, menos q0, más la capacitancia 1 sobre s, que es q de s, que es igual a s, en donde q de s es la transformada de la Laplace q de t y e de s es la transformada de la Laplace de la energía entregada por la fuente en función del tiempo. Como paso 2, la resolución de la ecuación para q de s. La resolución de la ecuación resultante para qs es la transformada de la Laplace de la carga q de t. Como paso 3, la transformada inversa de Laplace. Una vez que se encuentra el q de s, aplicamos la transformada inversa de Laplace para obtener la solución en el dominio del tiempo. Como podemos observar aquí, tenemos lo que es la transformada de la Laplace de la derivada en f de t. Tenemos la integral de infinito a 0 o de 0 a infinito, una derivada de f de t e elevado a la menos st derivada de t. Como resultado podemos ver la imagen de la transformada de la Laplace. Listo, ingeniero. Le agradecemos del nuevo conocimiento que aportará a nuestro canal. Claro, también como agregar una parte, una vez que se resuelve la ecuación en el dominio de Laplace, se puede utilizar la inversa de la transformada de Laplace para encontrar una solución en el dominio del tiempo. Esto proporciona una forma de analizar el comportamiento del circuito RLC, inductancia, resistencia y capacitancia en función del tiempo. Listo, ingeniero. Le agradecemos por su colaboración. Bueno, por último, para cerrar esta programación, tenemos con nosotros al ingeniero Julio Paguay, que nos explicará la teoría que nos dejó la ingeniera Erika y aplicada al segundo problema que presentamos anteriormente. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Listo, Sí, entonces procedemos con la presentación de su resolución matemática. Listo, ingeniero. Entonces, explíquenos cómo usted realizará la transformada de Laplace en el ejercicio que nos dejó anteriormente uno de nuestros invitados. Bien, compañero, buenas noches. Sí, vamos a proceder a realizar primero que la ecuación tenga una misma variable para aplicar Laplace. En este caso, la carga de la corriente está en función del tiempo. Nosotros podemos ver en nuestro ejercicio que existen varias formas de poder realizar este trabajo y esta resolución de este ejercicio, pero nosotros vamos a realizarlo mediante esta forma de Laplace, aplicando la carga derivada de la carga respecto al tiempo, reemplazando en I en la ecuación obtenida aplicando álgebra y ecuaciones. También necesitamos aplicar la forma inversa de Laplace para obtener que la carga de respecto al tiempo, que es la carga, nos permita tener una ecuación para poder continuar con la simplificación. En este caso, Q de t tenemos que se puede expresar en derivadas, y aplicando Laplace, las derivadas se van y ya no existen, y pueden aparecer nuevas expresiones.
despejando Q de S, volviendo a aplicar la transformada inversa de Laplace para tener Q de T, que la carga se mide en función del tiempo. Una vez realizado todo el proceso, podemos determinar que se llega a la misma ecuación. Al aplicar también la fórmula de Laplace, nos permite simplificar el cálculo. En este caso, el circuito que estaba realizando el compañero anterior, que es de un circuito RLC, nos permite también poder determinar de cierta forma más eficiente y más rápida el tema de los cálculos para obtener la inductancia, la resistencia, la capacidad, la capacitancia, para tener los datos reales que nos permiten la resolución y aplicando el método de Laplace nos permiten llegar a una ecuación más simplificada. Listo, entonces agradecemos su participación y gracias por enseñarnos todo lo que tiene que ver con la transformación de Laplace en uno de los ejercicios que ya teníamos desarrollados y podemos ver que teníamos la misma solución. Así que muchas gracias, ingeniero, se le agradece su participación en este noticiero.